Vamos a empezar con este estudio de esta tarde, ahora con el tema de El Olam, o Dios Altísimo, y me voy a referir a la lectura bíblica que está en Génesis capítulo 21, versículos 22 al 34. De aquí parte para que hagamos este estudio exegético de la palabra de Dios con respecto al nombre que se nos presenta de El Olam. Dice desde el versículo 22 de Génesis 21. En esos días Abimelech fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelech. Júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura tú que me serás leal a mí y a esta nación donde vives como extranjero. Abraham respondió, sí, lo juro. Entonces Abraham se quejó con Abimelech por un pozo que los siervos de Abimelech habían quitado por la fuerza a los siervos de Abraham. No sabía nada, respondió Abimelech. No tengo idea de quién es el responsable. Nunca antes te has quejado de este asunto. Entonces Abraham le dijo a Abimelech alguna de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado, y los dos hicieron un tratado. Pero Abraham además tomó otras 7 corderas y las puso aparte. Y Abimelech preguntó, ¿por qué has puesto estas 7 separadas de las demás? Y Abraham respondió, por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cavé este pozo. Luego Abraham puso por nombre a ese lugar Beerseba, que significa pozo del juramento, porque fue allí donde ambos hicieron el juramento. Después de haber hecho el pacto en Beerseba, Abimelech partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Luego Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí adoró al Señor Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Hace poco tiempo, en junio de este mismo año, se dio el caso de una pareja de turistas que rayó una de las paredes del Coliseo Romano, que es considerado patrimonio de la humanidad. No conforme con hacer eso y poner los nombres de la pareja, también se atrevieron, además de eso, a grabarse en video. Y ahora las autoridades los están buscando. Aquí lo terrible del caso es que se habla de que podrían recibir una pena de hasta 1 año de cárcel por haber realizado esto. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis, la verdad es que esto es tan común, esto es tan natural de los seres humanos, porque sea en las cuevas, sea en las piedras, en las montañas, en los árboles, incluso tenemos una canción en México que habla acerca de la ley del monte, que grabó los nombres unidos en una penca de maguey. Y todo esto sucede por una sola razón. Queremos dejar marcas para la posteridad. Queremos no ser olvidados. De alguna forma nuestra conciencia busca establecerse y dejar claro que un día existimos, que nosotros éramos importantes. Cuando vamos a Génesis capítulo 21, encontramos el primer tratado de paz entre palestinos y filisteos. Es decir, escarbamos en la historia muchos siglos atrás y vemos las marcas que dejaron en ese entonces estas gentes. Y en esa historia se marcaron los límites entre los dos pueblos, lo que ahora vendrían siendo los filisteos y los israelitas. Desde ese entonces tenían una historia anterior. Pero aquí el caso, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, es que nos presenta la presencia ilimitada del Eterno. Es decir, más de lo que nuestros ojos miran en esa sencilla historia, lo que nos presenta es la grandeza de Dios para alcanzar sus propósitos, para llevarnos a una confianza en el ilimitado poder del Eterno. Analicemos la primera parte de 3 de la tierra eterna. Es decir, vamos a ver los pormenores de lo que nos presenta la sola palabra de El Olam, o la frase El Olam. Olam, que significa eterno, aparece unas 440 veces en el Antiguo Testamento y se interpreta o para siempre o eterno. Así que cuando nosotros vamos al nombre de Dios, que es El Olam,
ya sabemos que la palabra El es una reducción de Elohim, que significa Dios, y Olam, que significa eterno, se traduce simplemente como Dios eterno, de la manera más simple. Sin embargo, cuando me puse a estudiar el pasaje, me doy cuenta que la acepción es grandísima. Es decir, no es tan simple como se alcanza a apreciar. Alcanzamos a ver una manera como se presenta Dios por medio de esta manera. Y lo primero que podemos ver, por supuesto, es que es sin principio ni fin. Y esto entonces empieza a puntualizar nuestro lugar. Dios está más allá del tiempo. Lo podemos ver, lo podemos observar, lo podemos estudiar, pero Él está más allá de nosotros. Parece que estamos regresando al primer tema. Por mucho que estudiemos la palabra de Dios y la presencia de Dios, siempre nos rebasa. No tendremos la posibilidad de comprenderlo totalmente. Y es que los humanos estamos atrapados en una pequeña franja de tiempo. En esa pequeña franja de tiempo, nosotros miramos un poco hacia el pasado, en los recuerdos o la historia, un poco en el presente y nada hacia el futuro. Es decir, estamos limitados. Así que la primera forma como se presenta Dios en el nombre de El Olam es que Él no está limitado como nosotros. Él rebasa y tiene control de todas las cosas. Con una mirada observa todo, pasado, presente y futuro. Para Él no existen estas limitaciones, no existen los tiempos. Él mira, completa la historia. En la concordancia Strong define la palabra Olam como algo escondido, es decir, como un tiempo fuera de la mente, más allá. Y es que proviene la palabra Olam de la palabra Alam, que significa oscuro o secreto a nuestra visión. Es decir, que con esto se enfatiza que no podemos verlo ni tocarlo. Sin embargo, sí existe. Esto entonces nos empieza a hablar de nuestra situación. Nosotros cuando no vemos algo, creemos que por consecuencia no existe. Así el incrédulo, el ateo, dice, bueno, como no puedo ver a Dios, tiene que ser que no exista. Pero tampoco vemos China, y a lo mejor no la conocemos, pero no quiere decir que no exista. Simplemente está rebasándonos la información, nosotros tendríamos entonces que cotejarlo. Así que la primera forma es Dios eterno, que está más allá de los límites que nosotros tenemos. La segunda es Dios del propósito. Dios del propósito, porque la etimología va más allá de la eternidad. La composición de la palabra nos habla de que Dios tiene un propósito eterno. Fue Albert Einstein, el gran científico, el que dijo que Dios no jugaba a los dados con el universo. ¿A qué se refería? Sino que hacía una alusión a lo tan excelentemente estructurado que estaba el universo. Lo hacía todo perfecto, todo funciona correctamente. Si un milímetro, si un centígrado se moviera, la existencia simplemente no sucedería. El ajuste fino, hablan ahora los apologetas, se da en estos casos como evidencia de que Dios tiene un propósito. Todo está perfectamente estructurado. Por lo tanto, no hay accidentes. Esto contraviene el pensamiento de los seres humanos, sobre todo cuando piensan en suicidio. Yo soy un accidente, no fui planeado, yo no debería de estar aquí. La respuesta es no. Dios, a pesar de la situación que se haya experimentado en nuestro nacimiento, lo planeó perfectamente. No somos un accidente. Por eso el escritor en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, habla acerca de esto cuando dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, en nosotros, a pesar de nuestra limitación, hay algo eterno. Dios nos comparte, Dios nos invita a experimentar aquello que posiblemente nosotros no tendríamos posibilidad de acercarnos, porque es un Dios con propósito. Todo está planeado. En tercer lugar, cuando hablamos acerca de El Olam, también hablamos que es Dios de los siglos o de las generaciones. Dios de los siglos o las generaciones. Es decir, que todo lo que sucede está bajo el control de Dios.
Todo lo que pasa en este mundo está perfectamente ideado, promovido, calculado, dirigido por Dios. Dios es Señor de todas las cosas, incluso de su caída, incluso de su accidente, incluso de las situaciones. Dios no está distraído, sino que planeó todo perfectamente para lograr un efecto fiel y maravilloso. Por eso el escritor de Hebreos, cuando se está refiriendo a esta característica, dice de Jesucristo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia, no permuta, sigue haciendo lo mismo, sigue teniendo el control. En siguiente lugar, cuando hablamos de El Olam, también decimos que es Dios del universo. Estamos ampliando cada vez más el concepto. Y Dios del universo está refiriéndose a que la eternidad es un atributo único y exclusivo de Dios. Ninguna criatura lo comparte. Ningún ser creado, ni ángel, ni humano, nadie más comparte este asunto de la eternidad. Él por eso pudo decir con toda certeza en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18: yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo, por siempre y para siempre. Es decir, Él rebasa todas las cosas y nos demuestra que Él no es producto de su propia creación, sino que Él es el Señor del universo. Para una mente finita y limitada como la nuestra, es imposible abarcar la realidad de la eternidad, porque trasciende, nos rebasa a nuestra capacidad de análisis y comprensión. Nosotros estamos sumamente limitados a pesar de tener la revelación especial de Dios, y por más que internemos y profundicemos, siempre nos va a rebasar y nosotros miraremos todavía con esperanza de aprender un poco más acerca de Dios. La última acepción con respecto a El Olam es que es Señor del mundo. Señor del mundo. Aquí se habla de Adon Olam, Dios del Dios Señor. Y aquí me refiero a lo que dice el Salmo 24:1, cuando declara de esta manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, no se manejan solos. No hay control nuestro, sino que todo el control es de Dios. Ahora, esto nos señala algo más importante. No solo de esta tierra creada, sino de toda la creación. Aquí entonces entramos a una segunda parte de la historia, la tierra de los conflictos, porque toda historia comienza con males, comienza con tribulaciones. Y vamos a ver el tiempo de la desconfianza. Aquí hay una historia previa. En el capítulo 20, Abraham y Abimelech tienen su primer encuentro. Ellos se conocen, pero comienza con una historia negativa porque había un engaño. Dice en el capítulo 20, versículo 2, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó a llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Ahora, nosotros no entendemos porque no estamos viendo lo que está pasando en las costumbres orientales. ¿Qué es lo que quería hacer ese rey de Gerar? Lo que quería era hacer un tratado. Si es tu hermana, me hago entonces tu pariente y con esta hacemos una alianza. Y allí estuvo el error. El error es presentarla como su hermana y en ese momento el otro piensa en sacar provecho. Tomar a Sara implicaba un necesario pacto para protección y alianza de las naciones. Y Dios impide tal alianza, ahora sí que demostrando que Abraham había faltado a la verdad. Y en ese momento destruye esto, porque había hecho una promesa que Sara sería madre del hijo prometido. Y en el capítulo 21 nace Isaac. Ahora, si nosotros vimos en el capítulo 16, hace 8 días, acerca de la historia de cómo Sara le propone a Abraham que tome a Agar, su sierva, para que sea padre, por fin, de una vez por todas. Abraham, también vemos a Abraham equivocado, porque él a lo mejor dice: bueno, si yo no puedo ser el papá y a lo mejor yo soy el que es estéril, aunque la Biblia dice que era Sara, dice: bueno, ¿y si es hijo de un rey? Como Abimelech. Así que vemos que hay un conflicto de los dos en la pareja para el asunto de entender aquello que Dios había dispuesto en la promesa.
Abraham, sin duda alguna, se equivocaba. Y esto nos demuestra una cosa. En esta tierra siempre comenzamos con el pie izquierdo. Si usted piensa que por tomar buenas decisiones muy temprano en la mañana, ese día va a ser fabuloso, es equivocado. Mire, muchas veces he escuchado a cristianos que dicen, no leí la Biblia o no leí la mañana, por eso me está yendo mal. Escuchen, leer la Biblia y orar no es un asunto de buena suerte. No es el horóscopo para que entonces sepamos cómo nos va a ir. Es una equivocación. La realidad es que este mundo es una tierra de conflictos. Y dijo el Señor Jesucristo, en la tierra tendrás aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Ahora, cuando esto lo tenemos en mente, tiene mucho sentido lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 20. Escuche, esta es nuestra situación, esta es nuestra tierra de conflictos. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Hay un gran conflicto. Por más que me esfuerzo, tengo una gran lucha. Dios sabía que nos íbamos a estar preocupando por el pecado. ¿Sabe qué es lo que hace? Él resuelve completamente el asunto del pecado y entonces puede decir el apóstol Pablo en Romanos 8:1, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, aún así siga pecando. Y esto es tan escandaloso que incluso en los tiempos del apóstol Pablo hubo quien dijo, mira, ya todo está resuelto, pues sigamos pecando para que la gracia abunde. El apóstol Pablo les dice que no es así, pero la realidad es que usted y yo ya fuimos normalizados delante de Dios, justificados delante de Dios, y el día que Dios llame a nuestras vidas en su presencia, estamos en paz con Él. Pero en esta tierra de conflictos seguiremos luchando, tal como sucede con Abraham y con Sara. Ahora, aquí entonces hablamos acerca de la necesidad de pactos. Vaya, si tenemos conflictos, igual como sucede con Abimelech y Abraham, tenemos que hacer entonces algún tipo de pacto. Dice ahora sí el capítulo 21, en los versículos 22 al 24. En esos días, Abimelech fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelech. Júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás, ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí y a esta nación donde vives como extranjero. Llega a proponerle un trato, un pacto entre estas dos personas. Y Abimelech solicita una alianza con Abraham al reconocer que Dios está con él. A Abraham le va muy bien. Así que él piensa, de tenerlo de enemigo, mejor lo tengo de aliado. Nosotros deberíamos estar haciendo alianzas, no para sacar provecho, sí, pero bueno, al menos para tener las cosas en paz. Aquí lo interesante es que Abimelech no se presenta solo, va con un tal Ficol, que dice la palabra de Dios que era el comandante de su ejército. Es decir, va amenazando. Abraham, dame la mano, porque si no, aquí yo estoy dispuesto a llegar a las armas, a la guerra, con tal de que me hagas una alianza. Él necesita hacer una alianza con Abraham. Él necesita tener un aliado como Abraham. Y es que el humano necesita pactos que le comprometan, porque no tenemos fidelidad. En este caso Abimelech dijo, bueno, ya una vez me engañaste, mejor hagamos las cosas bien. Hagamos un tratado, porque el día de mañana puede ser que nosotros o nuestros descendientes puedan fallar. Nuevamente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4, sigue diciendo, y esta es nuestra experiencia personal de esta tierra de conflictos. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Y aquí entonces encontramos que hay algo más grande, alguien más grande con quien poder hacer un tratado. En este caso es Dios, el Olam. ¿Esto significa que tendremos el final de los conflictos en esta tierra? No. Sin embargo, cuando gobierna Dios, comienza la paz.
Aquí es donde comienza la estrategia maravillosa de un Dios sabio. El Señor Jesús, cuando está instruyendo a sus discípulos, les dice, entre otras cosas, cuando alguien venga a violentarte y te dé una bofetada, dice, ponle también la otra, no oponga resistencia. Si él te quiere quitar la camisa, dice, dale también la túnica. Es decir, la estrategia es, no provoques, no generes más violencia de la que hay. Así que con esto alcanzamos a ver el gran proyecto de Dios. Muchos están esperando un tiempo idealizado, ignorando la realidad del reino hoy. Muchos dicen, el día que venga el reino ya llegó. Y está en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 12:28. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Ya es una realidad. Es cierto que no podremos convencer a las personas, pero podremos generar paz. Yo recuerdo alguna vez que había un conflicto de esos que hay muchos en la calle. Y yo me acuerdo que estaban peleando dos personas y lo único que se me ocurrió hacer, usted no trate de hablar con alguien que esté enojado, la verdad es que no lo va a escuchar. Lo único que hice fue tocarle la espalda. Y él se desarmó. Y yo me sorprendí y dije, ¿eso quería yo? Él se dio cuenta de que había alguien que de alguna forma lo comprendía y se acabó el conflicto. Nosotros tenemos el poder de poder llevar paz en una tierra de conflictos. Ahora, la historia no termina ahí, porque nos relata acerca de una solución a la petición de ese pacto que realiza Abimelech. Y hablamos entonces de la tierra de paz. Y aquí entonces nos sitúa a nosotros. El creyente debe de ser confiable. En lo que todos los demás pueden ser dignos de desconfianza, el creyente debe de ser confiable. Y dice en los versículos 25 y 26, entonces Abraham se quejó con Abimelech por un pozo que los siervos de Abimelech habían quitado por la fuerza a los siervos de Abraham. No sabía nada, respondió Abimelech. No tengo idea de quién es el responsable. Nunca antes te has quejado de este asunto. Este dato es muy interesante y nos deja entrever que Abraham es precursor de la paz. Cuando fue estafado, cuando fue defraudado, ¿qué hizo? Se cayó. Al momento cuando comienza el tratado, dice, bueno, si hay algo que tenemos que aclarar. Ustedes o tu gente me quitó un derecho que yo tenía. Y el hombre se sorprende, Abimelech, el rey, y dice, nunca me habías dicho nada. Aquí el creyente vemos una característica que debe de comenzar a brillar cuando él está confiando en el Olam o en el Dios eterno. No la guerra, sino la paz. Hoy hay tantos conflictos. Se espera que haya alguien que proponga entonces otro camino, el camino de paz. Y él, Abraham, había permitido el abuso, aunque era injusto. Aquí es donde el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, que estaban peleándose incluso legalmente delante de los tribunales judiciales, les dice lo siguiente: el hecho de que tengan semejantes demandas legales uno contra otros es en sí una derrota para ustedes. Desde ahí comenzamos mal. Porque, ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no dejarse defraudar? Nosotros decimos, ¿cómo? No, tampoco está para tanto. El apóstol Pablo nos señala algo muy importante. ¿Por qué exiges algo que posiblemente ni sea tu derecho? Aquí cuando nosotros queremos hablar de justicia, el gran problema que tenemos es, ¿y quién puede decir correctamente que es justo? Solamente Dios. Pero entre nosotros siempre hay injusticia. Alguien exige más, alguien exige menos, siempre hay injusticia. Cuando el Señor Jesús fue requerido por un hombre que le dijo, Señor, ¿por qué no le dices a mi hermano que comparta la herencia conmigo? Él le respondió de esta forma: ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esta? Miren, que es muy común
que yo reciba a veces llamadas o ayudas, solicitudes de ayudas, pidiendo que yo medie como intermediario en un conflicto. Aquí la pregunta es, ¿con alguien voy a quedar mal? Porque no soy perfecto en mi justicia. ¿Quién me puso por juez? ¿O quién nos puso por juez? El gran problema que tenemos en nuestras vidas es que vivimos exigiendo nuestros derechos. ¿Cuáles derechos? Dice el Señor Jesús. Sus derechos como creyentes, como cristianos, dice el Señor Jesús, son mis derechos. Yo soy el único que tiene derecho a exigir sobre sus vidas. Ustedes no tienen por qué exigir nada. Porque para el creyente el camino natural de la vida cristiana es el camino de la cruz. Ay, entonces, pues no conviene ser cristiano. Hay que pensar. Porque el creyente no se afianza en sus derechos, sino en las promesas de Dios. Allí está Abraham. Abraham ha sufrido una injusticia, pero como sabe que está en la tierra de los conflictos, dice, pues ¿qué vamos a hacer? Esto es normal. Es la moneda de cambio en el mundo. Así que se deja escapar hasta ese momento y él confía mejor en las promesas de Dios. Aquí entonces empieza a haber un giro de la historia. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo va a atender un problema de la iglesia de Filipos con una tal Evodia que se peleaba por otra de sus colaboradores de Pablo, Síntique. Y entonces les manda a decir esto por carta. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. El principio del creyente no es exigir sus derechos, sino pensar antes en los demás. Allí se acaban sus derechos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se mueve así? Para empezar, deberíamos de sentir nosotros no una lástima, pero sí tener misericordia de las personas que nos hacen mal, porque ellos no tienen a Dios. ¿Cómo van a actuar? Pero allí nos indignamos y decimos, no, a mí no me lo hacen. Yo para eso sé de leyes y para eso me muevo y para eso subo y bajo y entiendo. El creyente se afianza en las promesas de Dios, no en sus derechos. El creyente piensa más en los demás que en sí mismo. Si pensáramos más en los demás, no tendríamos tantos conflictos en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo. Síganle con la lista. Porque el creyente es invitado a mirar otro mundo, no este mundo. Escuche, la paz comienza en el hogar del creyente, que es un precursor del reino de la paz. Por eso Abraham no discute, sino que dice, ¿quieres un pacto? Hagamos un pacto. Versículo 27. Entonces Abraham le dio a Abimelech algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado, y los dos hicieron un tratado. Allí hacen un intercambio y quedan en paz. Después de que se ha aclarado eso, simplemente dice, bueno, está bien, yo puedo ser tu aliado. Ahora, el creyente confiable lo es porque él mira la eternidad confiable. Él mira más allá. El versículo 32 de la historia dice, después de haber hecho el pacto en Beerseba, Abimelech partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su lugar en tierra de los filisteos. Se acabó la historia, cada quien se regresa a su lugar, pero aquí pasa algo muy interesante. Se ha delimitado la tierra. Nosotros no nos dimos cuenta, pero se ve en el caso del tamarisco. El versículo 33 nos habla acerca de esta señal interesante. Y plantó un tamarisco, Abraham, en Beerseba, y allí invocó el nombre de Adonai el Olam. ¿Qué es lo que está diciendo? Sino que se está delimitando la tierra y pone un árbol para que de allí para acá, desde Abraham, y de allí para el otro lado, desde Abimelech, hicieron el tratado. Aquí lo que es muy interesante es que Abraham dirige su confianza en la paz eterna y duradera que solo Dios ofrece. Es decir, a pesar de que acaban de estrecharse la mano, él no confía en los seres humanos. Él confía en Dios. Y dice que invoca a Adonai el Olam. Señor, tú estás viendo lo que está pasando aquí.
Yo hago lo mejor posible para estar en paz con los seres humanos, pero yo no confío en ellos. Confío en Dios. Porque el día de mañana Abimelech tal vez se desdiga del tratado. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Así que aquí vemos un reflejo de lo que más adelante el Salmo 90, versículo 2, por medio de la mano de Moisés, pudo referir. Antes de que los montes fueran engendrados y dieras a luz a la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Elohim, tú eres Dios. Es decir, los hombres pasarán, no se quedarán por siempre. Tendremos solamente un espacio de tiempo en este mundo, pero Dios permanece para siempre. Por eso ahí está nuestra confianza. Por eso nosotros vemos esa tierra de paz, no esta tierra de conflictos. Tratamos de arreglar lo que sea posible aquí, pero sabemos que esta no es nuestra tierra. Nuestra tierra está con el Señor, con el Olam, el Dios eterno. Más adelante, el Salmo 145, versículo 13 también dice: tu reino es un reino eterno y tu señorío de generación en generación. Otra vez, el término Olam, eternidad. No importa que yo ya no esté aquí, tu Señor sigues acá. Tu Señor te haces cargo. Ah, qué descanso tan maravilloso esto es para los padres y para los abuelos. Cuando ellos se acercan al final de sus vidas, si confían en el Dios eterno, dicen: Señor, hice lo que tenía que hacer. De ahí en adelante, igual como antes, tú te haces cargo. Yo ya no estoy. Tú te haces cargo de ellos. Porque Él permanece para siempre. Entrar a la esfera de lo eterno es comprender las cosas de otra manera. Abraham está mirando otra escena que no es la de Abimelech. Él está mirando hacia lo alto. Allí deben de estar nuestros ojos. ¿Tienes conflictos? ¿Tienes luchas en esta tierra? Es normal. Pero que tus ojos no estén aquí. Tus ojos miren al eterno. Pero tú, Señor, no cambias. Tú, Señor, eres fiel. Tú, Señor, no fallas ni fracasas. Dios domina el mundo con su omnisciencia. Él mira hacia el pasado, presente y futuro y no existen para Él de ninguna forma ninguna limitación, porque es eterno. Así entonces la historia termina en el versículo 34. Y si nosotros creíamos que era un asunto arreglado, el versículo 34, si lo miramos con atención, descuenta la historia. Dice: y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Y el tratado y la delimitación de la tierra dice que vivió como extranjero. Esto tiene mucho que ver con lo que después escribe Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Incluso, dice el escritor, cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, está hablando de Abraham, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. No estaba esperando que el tratado con Abimelech diera resultado. Ah, qué tontos somos cuando ponemos nuestra esperanza en alguien más. Está bien que confiemos en nuestra esposa y en nuestro esposo, pero van a fallar. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, porque son humanos. Pero Abraham no ponía su confianza en la ciudad que tenía en ese momento. Él miraba la ciudad de Dios, la ciudad diseñada y construida por Dios. Aquí es muy interesante un término teológico que se utiliza en este tipo de historias. El término es pasado profético. Y parece una contradicción. Pasado profético que señala hacia el futuro. Y es que las historias hablan de acontecimientos futuros como ya acontecidos. Es decir, ya estamos mirando la eternidad como si ya hubiera pasado, y así la Biblia lo dice. Ustedes ya están sentados en los lugares celestiales junto con el Señor. Oye, pero todavía estoy aquí. Sí, pero es tan real
es tan factible que nosotros desde hoy lo podemos disfrutar. La eternidad señala, no está limitado como el tiempo. Dios no está a nuestro alcance, sino nosotros estamos al alcance de las manos de Dios. El Olam, el Eterno, se nos escapa de las manos, porque en realidad estamos en manos de Él. Concluyo con la siguiente historia. En el 2014, esta es una historia real, se cuenta que un misionero alemán regresó a su país después de pasar más de 40 años en Sudamérica proclamando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y se dice que él, muy emocionado, cuando llegó al aeropuerto, se percató desde el avión que había un gran número de personas con pancartas de bienvenida esperando. Y él se emocionó. Dijo, wow, esto es fabuloso. Para después bajar del avión y sufrir la terrible decepción de que las personas estaban esperando a la selección de fútbol de su país, que recientemente había ganado la Copa del Mundo en Brasil. En el mismo avión venía. Su corazón se lastimó. Y se dice que entonces, muy afligido, oró a Dios preguntándole, ¿por qué si yo hago tu voluntad, la gente no me reconoce? ¿Por qué si yo me esfuerzo en el camino de la vida del creyente, por qué no me aplaude como sucede con ellos? A lo cual él sintió que Dios le contestó, porque aún no has llegado a casa, hijo mío. Esta tierra no es tu hogar. Aquí solo estás de paso. Hasta que llegues a mi presencia, te recibiremos como un buen siervo fiel. No es nuestra patria esta. Este no es nuestro lugar. Nuestro lugar está con el Eterno. Que su corazón no se aflige ni se llene de temor el Señor. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Cuando leemos superficialmente la Biblia en busca de datos, evitará profundizar en sus verdades. Pasamos hoja tras hoja y leemos lo que nos conviene. Pero escuche, a pesar de profundizar muchísimo en la Biblia, jamás llegaremos a entender su profundidad. Siempre nos rebasará, porque dependemos de Dios eterno. Ahora piensa en sus conflictos. Después de esta historia se han empequeñecido. Decimos, no es importante. Lo importante es lo que vivo con el Señor. Y que eso nunca me será arrebatado. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra y por la fe que generas a través de la certeza que nos das en tu palabra para seguir creyendo, para confiar en ti. Gracias porque nos invitas a mirar lo eterno en lugar de mirar solamente las escenas conflictivas de nuestros días. Nuestra patria no está aquí, nuestro destino no es este. Nosotros somos llamados a la tierra de la paz, a la tierra que está más allá de lo que podemos mirar. Así que, Señor, déjanos regresar a la confianza. A pesar de nuestros dolores, a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de nuestras pérdidas, de nuestras derrotas, a pesar de nuestros conflictos, de nuestras tribulaciones, que seamos claros de que esto no es toda la historia, de que tú triunfas, Señor, y nosotros estamos contigo al final de los días. Gracias porque podemos confiar en el Dios eterno, el cual no se inmuta, no cambia de parecer, porque tú nos amas y porque nos haces bien. Que a ti sea la gloria, Rey de los cielos. Que a ti sea el reconocimiento, porque de ti dependen nuestras vidas. Aún cuando este mundo pudiera acabarse por un conflicto, nosotros sabemos que nada nos quitará el gozo
de estar a tu lado por la eternidad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por este tema en el nombre